Bueno, estamos con el doctor Mario Campero, neurólogo de Clínica Alemana de Santiago, a quien agradecemos por haber participado de este proyecto. Doctor, en primer lugar, quisiéramos saber por qué es tan importante el examen neurológico. Gracias por la invitación. La importancia del examen neurológico radica en que es un examen complejo, relativamente largo, y que es esencial para poder establecer el diagnóstico o la orientación diagnóstica en los pacientes con patología neurológica. A diferencia de otras áreas de la medicina, en la neurología el examen neurológico es la base realmente para poder lograr una orientación diagnóstica y la solicitud de los diagnósticos que nos van a proporcionar la mayor utilidad. ¿Cuáles son los objetivos que persigue este capítulo? El objetivo fundamental del capítulo de semiología neurológica es ser capaces, como médicos generales, de poder hacer un diagnóstico precoz, acucioso, de patologías que son altamente prevalentes. Recordemos que las causas más importantes de muerte, por ejemplo, corresponde a accidentes cerebrovasculares. Y la detección precoz de un accidente cerebrovascular se basa en este examen neurológico. ¿Y cuáles serían los objetivos específicos de este capítulo? Bueno, específicamente el capítulo tiene una primera parte que es la anamnesis neurológica, orientada a ir al examen mental, con todas sus subdivisiones, partiendo por la capacidad de estar despierto o no, luego las funciones corticales superiores que denominamos nosotros, en donde está la capacidad de concentración, la capacidad de memoria, la capacidad de lenguaje, etc. Posteriormente tenemos el capítulo de los nervios craneales, en donde examinamos la función de aquellos nervios que parten de la porción más alta del neuroeje a nivel del bulbo raquídeo, puente y mesencéfalo. Posteriormente vemos el examen motor con todas sus características, examen de la sensibilidad, un examen importante de ser capaz de realizarlo en forma concienzuda, que nos va a permitir evaluar las distintas modalidades sensitivas. Vamos a evaluar posteriormente en el examen neurológico la función del cerebelo, la función que tiene que ver con la coordinación, posteriormente la marcha y la aparición de signos anormales, como son los signos de irritación meningia e irritación radicular, que son tan importantes para el diagnóstico de algunas enfermedades que son potencialmente muy serias, como por ejemplo la meningitis. Perfecto, doctor. Bueno, le agradecemos nuevamente entonces su participación en este proyecto. Muchas gracias. La marcha es un proceso multifactorial que se obtiene por la sincronía entre el sistema piramidal, el extrapiramidal, el cerebelo, el sistema nervioso periférico y los músculos propiamente tales. Cualquier alteración de estas estructuras podría traducirse en la incapacidad de lograr una marcha normal. De esta manera, hay una serie de parámetros que han de evaluarse en la marcha y que responden a distintos niveles de alteraciones en caso de presentarse anormal. En la valoración de la marcha debe apreciarse la amplitud, velocidad y coordinación de los pasos, la presencia de braceo y la actitud del cuerpo y del paciente frente a la marcha. Luego de esto debe evaluarse una marcha en tándem, que consiste en caminar pegando la punta del talón al otro pie en una sola línea. Esto que acabamos de ver es la correcta evaluación de la marcha. La incapacidad para llevarla a cabo
dificultad para iniciarla, dificultad para girar o la ausencia de braceo, entre otras, traduce una lesión en los distintos componentes que determinan la marcha, sirviendo como orientación inicial dentro del proceso diagnóstico. El examen mental es uno de los pilares fundamentales en la evaluación clínica neurológica. Su valoración comienza desde el momento en que el paciente entra a la consulta, observando su comportamiento e interacción con el ambiente. Es importante en la evaluación mental dirigida considerar la presencia de una persona cercana al paciente que pueda proporcionar información fidedigna respecto al estado cognitivo y conducta previa a la examinación. En el examen mental se determinan las funciones cognitivas superiores del paciente que permiten estimar u orientar un proceso diagnóstico a nivel del encéfalo. Al igual que el resto de la evaluación neurológica, debe usarse con criterio frente a pacientes con sospecha o evidencia de deterioro de alguna de estas funciones, como lo son los individuos con posible deterioro cognitivo, incapacidad para obedecer órdenes, incapacidad para escribir sabiendo hacerlo, entre otras. De esta manera, las funciones a evaluar son las siguientes: nivel de conciencia y alerta, orientación, lenguaje, escritura y lectura, memoria, praxia, juicio. La conciencia es lo primero que se evalúa dentro del examen mental. Para lograr tal propósito tenemos que indagar sobre los siguientes aspectos: estado de alerta, atención externa, atención interna. Lo primero que evaluaremos es el estado de alerta, el que puede indagarse mediante estímulos externos y luego observar si generan una respuesta en el paciente. Al individuo que ingresa con los ojos abiertos se le denomina vigil. A partir de ahí, no existe un consenso universal respecto de la terminología, por lo que se recomienda registrar tanto el estímulo como las respuestas obtenidas para que cada persona acceda a la ficha clínica y genere las mismas conclusiones que su emisor original. La atención, siguiendo una línea similar, es la capacidad de discernir dentro de una serie de estímulos aquel adecuado para la situación en la que estamos sometidos. En el caso del paciente está el estímulo del ventilador, el transporte público que pasa cerca de la consulta, las personas de la sala de espera, entre otros, siendo una capacidad normal la de abolir aquellos para concentrarse en la voz del médico. Esto es la atención externa. La atención interna se basa en la capacidad del paciente para seleccionar un estímulo, concentrarse y lograr un propósito, como lo es, por ejemplo, la inversión de series, recurso frecuente de la consulta neurológica. ¿Me podrías, por favor, decir los meses del año desde enero a diciembre? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Perfecto. Y ahora me los podrías invertir, partiendo de diciembre hacia atrás. Diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio, junio, mayo, abril, marzo, febrero, enero. Perfecto. Con eso estamos evaluando la capacidad de atención de un sujeto. Un paciente que tiene alterada la atención externa es incapaz de seleccionar un estímulo, a la vez que le resulta imposible concentrarse en ese estímulo para resolver una situación puntual. Esto mismo se presenta si el individuo se encuentra con una alteración del estado de alerta. Las alteraciones de la conciencia y por lo tanto de sus componentes se clasifican en patológicos y no patológicos, siendo el ciclo de sueño el prototipo de esto último. Alteraciones patológicas de la conciencia. Cuantitativas: obnubilación, somnolencia, sopor, coma. Las alteraciones cualitativas de la conciencia corresponden a síndromes clínicos concretos que escapan el propósito de este video de semiología, por lo que nos concentraremos en la patología cuantitativa
la que debe ser evaluada por todo médico general a la perfección. Es importante recalcar nuevamente que no existe pauta ni patrón común para describir las alteraciones cuantitativas de la conciencia, los estados de alerta, por lo que es imprescindible para el médico evaluador ser capaz de describir en la ficha clínica el estímulo aplicado al paciente y la respuesta obtenida. Un paciente vigilante, sin alteraciones de la conciencia, es capaz de prestar atención frente al mínimo estímulo, pudiendo ser necesarios estímulos más enérgicos como moverlo o generar dolor, si es que no es capaz de responder inicialmente a una señal auditiva. Tipos de orientación. Dentro de ella hay 4 componentes: la orientación personal, que valora el conocimiento del paciente sobre sí mismo; la orientación temporal, que evalúa si el paciente conoce la fecha y época en que está; la orientación espacial, en la que se determina el conocimiento del lugar en el que se está, cuya respuesta suele ser la consulta o el hospital; y la orientación situacional, que determina si el paciente comprende el contexto en el que está y el porqué de tal razón. Todo esto se puede lograr con preguntas simples. ¿Tú me podrías decir la fecha actual? 1 de marzo del 2011. Perfecto. ¿Y sabes tú en qué lugar estamos acá? En el Hospital Docente de la Universidad del Desarrollo. Perfecto. En tercer lugar, evaluaremos el lenguaje, que posee 5 esferas: la fluencia del lenguaje, la nominación, la comprensión, la repetición y la presencia de parafasias. Siempre se comienza con órdenes simples para luego pasar a las más complejas. Te voy a pedir que repitas algunas cosas que yo voy a decir. El día está bonito. El día está bonito. Mañana tomo un tren a Panguipulli. Mañana tomo un tren a Panguipulli. Perfecto. Estamos evaluando el lenguaje, la capacidad de repetir. ¿Me podrías nombrar qué es lo que es esto? Un lápiz. Perfecto. ¿Y me podrías nombrar qué es lo que es esto? Una corbata. ¿Y esta parte? Cuello de la camisa. Perfecto. Oreja. Sumamente bien. Estamos evaluando la capacidad de nominación. Y ahora yo, sin ninguna clave, te voy a pedir que ejecutes alguna actividad. Con tu mano derecha, tócate la oreja izquierda. Muy bien. Con tu mano izquierda, toma el lápiz que está en la mesa y luego cierra los ojos. Perfecto. Y ahí hemos evaluado la capacidad de comprensión, la capacidad de nominación, la fluidez del lenguaje y la presencia o no de palabras anormales que se llaman parafasias. A continuación, evaluaremos la escritura y la lectura. Respecto de la escritura, para ser considerada normal, se debe analizar la estructura de la oración, que debe contener sujeto, verbo y predicado. Para evaluar la lectura, se le pide al paciente que obedezca órdenes escritas, no habladas. Haga lo que sale acá. Para evaluar la lectura, debe considerarse siempre si el paciente normalmente usa lentes. Estos deben estar presentes al momento de la consulta. La evaluación de la memoria, contemplada dentro del examen mental, comienza a determinarse desde la anamnesis, preguntando antecedentes y hábitos del pasado. Para su valoración, vamos a evocar eventos de varios años atrás, eventos recientes como los que el paciente hizo o comió ayer, y eventos inmediatos, al pedirle que recuerde 3 palabras que se las diremos al inicio de la evaluación. Te voy a pedir que recuerdes 3 cosas que te voy a nombrar ahora, te las voy a preguntar en un rato más. ¿Ya? Clavo, avión, flor. ¿Me las puedes repetir ahora? Clavo, avión, flor. Acuérdate, porque te las voy a preguntar en un rato más. ¿Te acuerdas quién es el presidente de Chile? Sebastián Piñera. Sí, y antes de Sebastián Piñera. Michelle Bachelet. ¿Y antes de Michelle Bachelet? ¿Te acuerdas quién estuvo? Frey. Perfecto. Sí, claramente.
Normalmente uno se recuerda de varios presidentes, 3, 4 presidentes del país. El paciente ha demostrado tener recuerdos recientes y de largo plazo intactos. Ahora veremos cómo está la memoria inmediata. En la evaluación de la memoria, al cabo de algunos minutos que han transcurrido, yo quiero que repitas las palabras que te pedí que recordaras. Clavo, avión, flor. Perfecto. Y eso es lo normal, que al cabo de 5 a 10 minutos uno sea capaz de retener 3 objetos de 3 que se pidieron recordar. La praxia involucra el conocimiento de actividades cotidianas, como lo son el persignarse y el saludo de los militares. Componentes de la praxia: identificación del objeto, planificación de la acción, ejecución de la acción. Te voy a pedir ahora que imites algunos gestos. Por ejemplo, que con tu mano tomes una caja de fósforo, prendas un fósforo y prendas un cigarrillo. ¿Lo podrías imitar? Eso. Claro. Muy bien. Y exactamente lo mismo, pero imitando el cómo uno abriría una botella. De vino sería ahí, sacarlo. Súper bien. Y finalmente, ¿podrías imitar el gesto que hace una persona que se va despidiendo de otra en una estación de trenes? Sí. Perfecto. Esos son los elementos que uno evalúa en los fenómenos de praxis o capacidad de ejecución de movimientos complejos aprendidos que tienen un propósito. Lo último que veremos dentro del examen mental es el juicio, el que suele analizarse mediante situaciones de sentido común en las que se espera una reacción obvia por parte del paciente. Dentro de la evaluación del juicio también se valora la capacidad de razonar y analizar, ya sea mediante la comparación de dos elementos que pueden o no tener cosas en común, como frutas, y la capacidad de interpretar proverbios comunes. ¿Tú me podrías decir en qué se parece que tienen en común una manzana y un plátano? Que son una fruta. ¿Qué tienen en común un martillo con un alicate? Que son una herramienta, trabajo. Perfecto. ¿Y la diferencia que hay entre un río y una laguna? Que uno corre y otro está como estancado. Sí. ¿Y la diferencia que hay entre un niño y un enano? Que uno es congénito y otro es una etapa de la niñez, puede ser. Y finalmente, ¿qué diferencia hay entre una equivocación y una mentira? Que uno es a propósito y otro no. Perfecto, eso es lo que uno evalúa esencialmente en la capacidad de abstracción y con la capacidad de enjuiciar. Por último, que es una pregunta como de sentido común, ¿qué harías tú si vas caminando por la vereda y ves una billetera en el suelo? Llamaría a Carabineros, puede ser. ¿Ya? ¿Y qué harías con la billetera? Que se le entregaría al Carabinero. Perfecto. El primer par craneal, el nervio olfatorio, se evalúa mediante la detección de una sustancia conocida. Para hacer el examen se debe evaluar cada fosa nasal por separado de la siguiente forma. Tú me vas a decir si sientes un olor. Sí. Perfecto. Muy bien. El nervio óptico se origina en la papila óptica, en las proximidades de la retina, llevando fibras que cursan por la base del cerebro en dirección al lóbulo occipital. Esta vía es responsable de la visión, llevando información del estímulo visual desde la retina hasta la corteza occipital. El nervio óptico participa en la porción aferente del reflejo fotomotor, la que permite la respuesta eferente enviada por el nervio oculomotor,
producida desde el núcleo oculomotor accesorio, que permite acomodar la pupila a los cambios de intensidad de los estímulos luminosos. La vía visual descrita en mayor detalle considera los siguientes elementos. La primera neurona de la vía son conos y bastones en la retina, los que pasan la información a la segunda neurona, las células bipolares de la retina, y luego transmiten los impulsos a la tercera neurona, que son las células ganglionares multipolares de la retina. Estas proyectan sus axones hasta el cuerpo geniculado lateral y en menor proporción al cuerpo geniculado medial. Este camino lo siguen a través del nervio óptico hasta el quiasma, donde las fibras de la mitad nasal de la retina se cruzan al lado contralateral. Luego siguen las fibras por el tracto óptico, que contiene aquellas que transmiten información de las dos mitades contralaterales del campo visual. Por último, la cuarta neurona tiene su soma en el cuerpo geniculado lateral, donde proyecta su axón hasta las áreas 17 y 18 de Brodmann de la corteza occipital que circunda el surco calcarino. Se debe agregar que la distribución de la corteza occipital también se divide según la porción superior e inferior al surco calcarino, debido a que las hemirretinas superiores proyectan por un fascículo parietal hasta la porción superior del surco calcarino. En cambio, las hemirretinas inferiores proyectan un fascículo temporal hasta la porción inferior del surco. Conocer esta vía es fundamental para entender las alteraciones del campo visual. Generalmente, el examen de los pares craneanos comienza por este par, en el cual se evalúan tres funciones: agudeza visual, campo visual y fondo de ojo. Este último será evaluado con mayor profundidad dentro del examen oftalmológico. La agudeza visual se evalúa de manera binocular o monocular, según el motivo de consulta del paciente. En un examen neurológico se evalúa la capacidad de lectura a una distancia de unos 30 centímetros. Lo normal es que un individuo sea capaz de leer una letra de 12 puntos. Si el paciente no ve las letras, el siguiente paso es evaluar su capacidad de contar dedos a la misma distancia. En caso que el paciente tampoco sea capaz de contar dedos, simplemente se busca la capacidad de apreciar movimientos. Finalmente, si el paciente tampoco es capaz de distinguir movimientos, se evalúa capacidad de ver un estímulo luminoso con una linterna. En resumen, la agudeza visual se puede valorar en forma gruesa según la siguiente graduación. Etapas para evaluar agudeza visual: lectura a 30 centímetros, contar dedos a 30 centímetros, apreciar movimientos, distinguir luz. La evaluación del campo visual se puede hacer de dos formas. La primera determina la visión por hemicampos nasal y temporal de manera monocular. Se sitúa al paciente a 50 centímetros del examinador, se le pide que se cubra un ojo, lo que también hace el examinador. Luego se toma una figura roja, en este caso la tapa de un lápiz, y se desplaza de distal a proximal, evaluando los hemicampos nasales, y temporal por superior e inferior, y se le pide al paciente que indique el momento que pueda apreciar el objeto. El examinador se compara con el paciente para detectar anomalías. Y cuando veas la punta roja, me digas sí. Ahí. 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 Lo mismo con el otro ojo, tú me miras acá, cuando veas el punto rojo. Sí, ahí. 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 La segunda es la campimetría por confrontación binocular. En esta maniobra, el examinador también la realiza a unos 50 centímetros del paciente y compara su visión con la propia. Se determina la capacidad de ver en todos los campos visuales mediante la detección de movimientos realizados con las manos ubicadas en las áreas específicas de los campos nasales y temporales. Mírame al centro entre mis ojos y dime cuál de mis dedos se mueve. Los dos. Los dos. ¿Cuál de mis dedos se mueve?
¿Y ahora? Perfectamente bien. Para el examen de fondo de ojo, el examinador debe utilizar su ojo derecho para evaluar el ojo derecho del paciente y lo contrario con el ojo izquierdo. El paciente no debe portar sus lentes y el examinador comienza el examen buscando en primer lugar el rojo pupilar y orientándose con un ángulo de aproximadamente 30 grados hacia temporal del paciente, debe aproximarse hasta lograr visualizar el nervio óptico, realizando los ajustes correspondientes en el revólver del oftalmoscopio, a fin de poder ver clara y nítidamente los detalles de los distintos componentes que pueden apreciarse. Oculomotricidad, tercer, cuarto y sexto pares craneales, nervios oculomotor, troclear y abducens, musculatura extrínseca e intrínseca del globo ocular. El nervio oculomotor tiene su origen real y aparente a nivel del tronco encefálico, en la región cefálica del puente. Tiene dos funciones motoras: controlar la musculatura extrínseca e intrínseca del globo ocular. Respecto de lo primero, es responsable de la inervación de los músculos recto superior e inferior, oblicuo inferior y recto medial. Respecto de la musculatura intrínseca, el nervio oculomotor participa en la porción eferente del reflejo fotomotor, donde el núcleo oculomotor accesorio parasimpático genera la contracción de la pupila frente a un estímulo luminoso intenso, previa aferencia por parte del nervio óptico. El nervio troclear se origina en la cara posterior del tronco encefálico a una altura inmediatamente caudal al nervio oculomotor. Su función radica únicamente en la inervación del músculo oblicuo superior. El nervio abducens se origina por anterior del tronco encefálico en la unión ponto-vulvar, siendo su función la de inervar el músculo recto lateral encargado de la abducción del globo ocular. En el examen de oculomotricidad se evalúa la musculatura extrínseca e intrínseca. La extrínseca se realiza con el paciente frente al examinador y mediante un objeto o un dedo se traza un asterisco en el aire a 50 centímetros de distancia del paciente y de manera que la línea horizontal coincida con la mirada horizontal de los ojos del paciente y la línea vertical con la línea media. Por último, se examina la convergencia acercando el objeto desde los 50 centímetros hasta la punta de la nariz. Luego, para la musculatura intrínseca se hacen dos maniobras. La primera es el reflejo fotomotor, que se provoca con una linterna examinando la respuesta ipsilateral o directa y consensuada. El reflejo pupilar en esta pupila y el reflejo consensual en la otra. Iluminamos el reflejo pupilar y el reflejo consensual en el otro lado. La segunda es el reflejo de constricción pupilar por acomodación, que se provoca acercando un objeto hacia la nariz del paciente. Al mirar y converger los ojos, las pupilas normalmente se contraen. Quinto par craneano, nervio trigémino, musculatura masticatoria, dermatomas de la cara. El nervio trigémino tiene su origen real distribuido a lo largo del tronco encefálico en 4 núcleos: el mesencefálico, el principal, el motor y el espinal, para emerger en su origen aparente a nivel de la porción medial del puente por lateral. Su función principal es proveer de sensibilidad a la cara, llevada por los ramos oftálmico, maxilar y mandibular a través del núcleo principal. El núcleo motor se encarga de la inervación de los músculos de la masticación, el massétero, pterigoideos lateral y medial y temporal. El núcleo mesencefálico tiene a su cargo la propiocepción de la cara y el núcleo espinal la termalgesia. Al proporcionar sensibilidad a la cara, participa como porción aferente del reflejo corneal, dando el estímulo al nervio facial para proteger al globo ocular de un daño externo. El nervio trigémino tiene un componente motor y otro sensitivo. El componente motor se encarga de 8 músculos,
los 4 de la masticación, el tensor del tímpano, tensor del velo del paladar, miloioideo y vientre posterior del digástrico. Para efectos prácticos, solo se examina la función de los músculos de la masticación, que son muy relevantes clínicamente. El examen consiste en pedirle al paciente que abra la boca, primero sin resistencia y luego contra resistencia. Después se le pide que muerda con fuerza y manteniendo la maniobra se palpa la región del músculo temporal y massétero de manera bilateral. Aquí evaluamos los músculos pterigoideos laterales. Aquí se evalúan mediante palpación el tono muscular de los músculos masséteros y temporales. Ahora se evalúa la porción sensitiva, que incluye tacto, presión, dolor y temperatura en los 3 territorios de inervación: V1, rama oftálmica; V2, rama maxilar; y V3, rama mandibular. Para evaluar el tacto se realiza tocando la cara con una mota de algodón. Te voy a tocar yo con esta mota de algodón muy suave, ojos cerrados. Cada vez que sientas, tú me dices sí. 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 Ahora que sabemos que no tiene una pérdida importante de la sensibilidad, se compara la sensibilidad de ambas hemicaras. Luego se mide la sensibilidad dolorosa, que se realiza con un bajalenguas aguzado sobre la cara. ¿Sientes la pinchadita ahí? Sí. ¿Parecida a esa pinchadita? Sí. ¿Esa pinchadita? También. ¿En comparación con esta pinchadita? También. ¿Esa pinchadita? También. ¿En relación a esa pinchadita? Sí. Perfecto. Podemos comparar también distal, ¿sientes eso? Con proximal. ¿Se parecen? Perfecto. A continuación, se examina la sensibilidad térmica utilizando algún objeto metálico como un diapasón, buscando generar un estímulo frío. Por último, para finalizar el componente sensitivo del nervio trigémino, se busca la respuesta al reflejo corneal, que tiene un arco aferente dada por el nervio trigémino y uno motor por el nervio facial. Esto se realiza con una mota de algodón desde abajo, pidiéndole al paciente que mire hacia arriba para que no vea el objeto aproximándose a la córnea de su ojo. Quiero que mires hacia arriba. Y la rama eferente del facial, mirando hacia arriba. Perfecto. Al tocar la esclera, no hay respuesta por la ausencia de sensibilidad, pero al estimular la córnea se produce la respuesta refleja motora bilateral. De esta manera concluye el examen del nervio trigémino. Séptimo par craneal, nervio facial, sistema músculo-aponeurótico superficial, glándulas submandibulares y sublinguales y lacrimales. El nervio facial tiene su origen en el tronco encefálico, en el surco bulbopontino, lateral al nervio abducens. Para cumplir todas sus funciones, penetra por el meato auditivo interno y antes de salir por el agujero estilomastoideo, proyecta ramos pequeños dentro del hueso temporal, lo que no será visto en mayor detalle. En resumen, tiene 4 funciones: motora, sensitiva, sensorial y parasimpática. Su función motora está dada en la inervación de la musculatura de la expresión facial, miloioideo, vientre posterior del músculo digástrico y estapedio. En segundo lugar, su función sensitiva inerva la cara posterior del pabellón auditivo y el conducto auditivo externo. En tercer lugar, su función sensorial radica en el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua y finalmente su función parasimpática se refiere a la inervación de las glándulas sublingual, submandibular y lacrimales. Siendo el componente motor una de las principales funciones del nervio facial, es el que más se considera en el examen físico, como se verá a continuación. El séptimo par craneano del nervio facial se encarga principalmente de la inervación de la musculatura de la expresión facial,
Para esto se le pide al paciente realizar algunos movimientos para evaluar cada uno de sus grupos musculares. En el séptimo par evaluamos la fuerza de los 5 grupos musculares de la cara. El frontal, arruga la frente hacia arriba, perfecto. Orbicular de los ojos, aprieta los ojos bien fuerte, comparando un lado con el otro, perfecto. Elevador del ala de la nariz, arrisca la nariz, muy bien. Aprieta los labios, orbicularis oris, que no te ganen, firme. Y finalmente el platisma del cuello, estíralo, perfecto. Estirando los músculos, también una función dependiente del nervio facial. Octavo par craneano, nervio vestíbulo coclear. El nervio vestíbulo coclear consta de 2 divisiones funcionales, el nervio vestibular y el nervio coclear, para mantener el equilibrio y participar en la audición respectivamente. Su origen aparente está en el ángulo pontocerebeloso lateral al nervio facial. Sigue un curso por la fosa craneal media para penetrar por el meato auditivo interno en el hueso temporal, donde finalmente alcanza la cóclea y aparato vestibular. En el nervio vestíbulo coclear se evalúan 2 funciones, una auditiva y otra vestibular. La función auditiva se examina de 2 formas. La primera de manera gruesa, mediante el roce del pelo, el frote de los dedos o el tic-tac del reloj, y las segundas con las pruebas de Rine y Weber, para determinar lesiones de conducción o lesiones centrales nerviosas. Par evaluamos la agudeza auditiva. En la agudeza auditiva le pedimos, rozamos el pelo. ¿Sientes eso? Sí. ¿Escuchas eso? ¿Lo escuchas ahí? También. Perfecto. La prueba de Rine compara la conducción aérea con la conducción ósea. Cada oído es examinado por separado. El examinador debe usar un diapasón de 256 Hz y colocarlo en el proceso mastoideo cerca del meato auditivo externo. Se le pregunta al paciente cuándo deja de escuchar el sonido. En ese momento se saca el diapasón del proceso mastoide para ubicar el diapasón justo delante del pabellón auditivo y se le pide nuevamente que diga cuándo deja de escuchar el sonido. Lo normal es que la conducción aérea sea mejor que la ósea, por lo tanto podrá escuchar el diapasón después de haber dejado de escucharlo a través del proceso mastoides, lo que resulta una prueba de Rine positiva. Cuando no puede escuchar el diapasón después de cesar la audición por transmisión ósea, se considera negativa. Por comparando la transmisión ósea en la mastoides con la transmisión aérea. ¿Alcanzas a escuchar ahí? Un poco. ¿Y ahí? Sí. La transmisión aérea es mejor siempre que la transmisión ósea. Ahora continuaremos con la prueba de Weber. Esta consiste en colocar el diapasón vibrando en la línea media de la cabeza, por delante, frente a la región parietal anterior. Normalmente se percibe el ruido con igual intensidad en ambos lados. En una hipoacusia por transmisión se lo percibe más intenso en el lado enfermo. En cambio, en la hipoacusia por conducción, la vibración se percibe mejor en el lado sano, porque el lado enfermo tiene incapacidad receptiva similar para estímulos que llegan por vía aérea, mecánica y ósea. El examen de la función vestibular comienza a ser evaluada con la anamnesis, preguntando dirigidamente si ha tenido episodios de vértigo o pérdida de equilibrio. La porción vestibular del octavo par, vemos la presencia de nistagmos con la mirada horizontal hacia arriba, hacia abajo. Noveno y décimo pares craneanos, nervio glosofaringio y vago. El nervio glosofaringio se origina a nivel del bulbo anterolateral y, al igual que el nervio facial, es un nervio mixto con las 3 funciones. Desde el punto de vista motor,
tiene a cargo la inervación de la glándula parótida y del músculo estilofaringio. Desde el punto de vista sensitivo, participa en la inervación del tercio posterior de la lengua, faringe, trompa auditiva, oído medio y el seno y cuerpo carotídeo. Desde el punto de vista sensorial, participa en el gusto del tercio posterior de la lengua. Otra función relevante del noveno par craneal es la función aferente del reflejo de la arcada, es decir, el estímulo gatillante para su acción. El nervio vago se origina en el bulbo, en el surco retroolivar, también con una función mixta. Bajo del cráneo por el agujero yugular y forma un paquete vasculonervioso, la vaina carotidia, junto con la arteria carótida común y la vena yugular interna. Durante su descenso, el nervio vago origina dos ramos recurrentes a la altura de los grandes vasos para la inervación motora de la mayoría de los músculos laringeos. Si bien la mayoría del paquete continúa su descenso rodeando al esófago, formando el plexo esofágico donde la rotación del tubo digestivo durante el proceso embrionario determina que el nervio vago izquierdo se hace anterior y el nervio vago derecho posterior. En su descenso, el décimo par craneal contribuye a la inervación parasimpática de la vía aérea, del sistema cardiovascular y del tubo digestivo y sus glándulas asociadas hasta el ángulo esplénico del colon, donde la función parasimpática la suple el plexo sacro. De ahí el antiguo nombre de nervio neumogástrico. Otra función importante del nervio vago es el reflejo de arcada, estando a cargo de la función eferente, es decir, el acto motor de la arcada. Para examinar ambos pares craneales, se examina la evaluación del paladar y el reflejo faríngeo. Abre tu boca grande y se ve la elevación de la faringe. Di A. Se eleva simétricamente el velo del paladar. La elevación simétrica del paladar es lo normal. Ahora, al tocar el paladar o la raíz de la lengua con un bajalenguas, se obtiene una elevación refleja del paladar y una posible arcada. Abre tu boca, el reflejo nauseoso, en donde se eleva el velo del paladar en forma espontánea. Onceavo par craneal, nervio accesorio. El nervio accesorio tiene su origen aparente a nivel del bulbo, caudal al nervio vago, emergiendo del cráneo por el agujero yugular, siguiendo un trayecto hacia caudal muy en relación al plexo cervical. Atraviesa el triángulo posterior del cuello y proporciona inervación motora a los músculos trapecio y esternocleidomastoideo. Como ya mencionamos, el nervio accesorio se encarga de la inervación motora de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Comenzando por los primeros, se deben activar ambos esternocleidomastoideos. Evaluando el esternocleidomastoideo, bilateralmente, te voy a pedir que empujes hacia adelante con tu cabeza contra mi mano, fuerte hacia adelante. Este es un músculo normalmente invencible, otra vez. Luego, se puede evaluar cada uno por separado. Gira tu cabeza hacia la izquierda, fuerte, y se ve el esternocleidomastoideo del lado izquierdo. Gira hacia el otro lado, fuerte contra mi mano, y se ve la silueta del esternocleidomastoideo del lado derecho. Para terminar, evaluamos el músculo trapecio. Se le pide al paciente que eleve sus hombros. Luego se puede palpar el músculo trapecio para evaluar el tono y masa muscular. Finalmente, vemos el músculo trapecio. Se inspecciona en su porción superior, en su porción inferior. Vemos que el trofismo es simétrico y le pedimos a nuestro paciente que encoja sus hombros, en donde se ve muy bien la porción anterior e inferior del nervio del músculo trapecio. Otra vez, contra resistencia, perfectamente. 12º par craneano,
nervio hipogloso. El nervio hipogloso también tiene su origen aparente a nivel del bulbo, emergiendo del cráneo por el agujero hipogloso, con trayecto hacia el ángulo de la mandíbula. Proporciona inervación motora a la musculatura intrínseca de la lengua, donde se incluyen los músculos longitudinal inferior, transverso y longitudinal superior, y por otro lado, la musculatura extrínseca de la lengua, que se conforma por los músculos genioglosio, hiogloso, condrogloso, estilogloso y palatogloso. El nervio hipogloso se encarga de la motilidad de la lengua, por lo que se evalúa su inspección en reposo y movimiento. Para esto se hace lo siguiente: el trofismo de la lengua, y para ello vamos a tener la lengua en reposo. Abre tu boca grande. La lengua en reposo habitualmente no tiene ningún tipo de movimiento y es simétrica en términos de trofismo, el lado derecho y el lado izquierdo. Al pedirle que protruya la lengua, saca la lengua hacia adelante, la lengua sale central, deja la lengua adentro, empuja mi dedo a través de la mejilla con la lengua, vemos la fuerza muscular, al otro lado, perfecto. En este caso, ambos nervios hipoglosos están indemnes. De lo contrario, por ejemplo, si se tiene desviación en reposo hacia la derecha, quiere decir que la lesión es del nervio izquierdo. En esta misma lesión se le pide al paciente que protruya la lengua, esta se desviará hacia la izquierda, hacia el mismo lado de la lesión. Al finalizar la primera parte del examen físico neurológico, en este caso por el Dr. Mario Campero, la descripción de los hallazgos debe estar en la ficha clínica. Lo hacemos de la siguiente manera: plantares, flexores, posición y marcha normal. Estado mental: vigil, espontáneo, orientado en tiempo y espacio, invierte series. Lenguaje espontáneo, fluido sin parafasias, obedece órdenes. Memoria conservada, sin apraxia, sin agnosias. Pares craneanos. Primer par, olfatorio, identifica olores. Segundo par, oftálmico, agudeza visual, campo visual y fondo de ojos normales. Tercer, cuarto y sexto par craneano. Oculomotores, movimientos normales, pupila isocórica, reflejo fotomotor, consensuado y de acomodación normales. Quinto par trigeminal, sensibilidad y motores normales, reflejo corneal presente. Séptimo par, motor, gusto, conservado. Octavo par, sin hipoacusia, sin nistagmo. Noveno y décimo par, movimientos faringios normales, reflejo nauseoso presente, simétrico. Décimo primer par, movimiento y fuerza de hombros y cuello normales. Décimo segundo par, movimientos de la lengua conservados. Una vez descritos los hallazgos físicos, con esto finalizamos nosotros el examen neurológico en la primera parte.